porque no hay duda que hoy nadie puede defender el sistema actual, ni la ley 100 ni las versiones más recientes, ¿sí? Lo último que en estos días quedó claro es que a la Contraloría, que ha venido haciendo una serie de críticas de fondo al sistema, se sumó hasta el procurador. La Procuraduría también hace unos meses presentó un informe donde enfatiza el problema de la salud en Colombia como un problema de la intermediación, incluso se plantea así. Todo el mundo ha llegado hasta esa conclusión. El principal problema de la intermediación son las OPS, son las EPS, pero en el momento de ofrecer una alternativa, ¿sí?, entonces nos encontramos con que solo quienes estamos realmente en la oposición levantamos la bandera, lo que ha hecho el compañero Robledo durante todos estos años, ¿cierto? Es, hay que eliminar las EPS, ¿sí? Esa intermediación es la que se chupa las finanzas. La Procuraduría y la Contraloría han dicho que el problema no es de fondos, ¿cierto? Hay, con los fondos que hay se puede tener un excelente sistema de salud, pero cuando se va a hacer la crítica, entonces es donde primero el gobierno, con Santos a la cabeza, dicen, ay, lo último que dijo el ministro, recién nombrado ministro Gaviria, ¿sí?, hay que darle la oportunidad a las EPS, como si lo hubieran tenido pues desde el 93 para demostrar qué pueden hacer, como si no tuviéramos claro qué es lo que han estado haciendo. Y incluso dentro de la academia y dentro de la izquierda hay mucha vacilación para enfrentar realmente el punto de la eliminación de las EPS. Y muchas veces esa vacilación se oculta sobre posiciones radicales, ¿sí?, como la de criticar la posición de Robledo y criticar la posición nuestra de que nosotros estamos contra las EPS porque defendemos el capital privado y porque defendemos las IPS, y que esa es una posición que no es revolucionaria, porque lo que se necesita es de una vez, ¿cierto?, acabar con toda forma de capitalismo dentro del sistema de salud. Entonces, camuflada con esa posición súper radical, lo que se hace es darle aire a que la CENI, la Asociación de las EPS, y los bancos y las compañías de seguros pues puedan permitir que puedan continuar. En ese contexto, entonces, lo que hicimos en el número anterior de Deslinde, que muchos de ustedes conocen, ¿sí?, fue un artículo para mostrar que, bueno, que hay otras alternativas, que la historia de los sistemas de salud no es la que nos quieren mostrar de que la única alternativa es las leyes de mercado dentro del sistema de salud, ¿sí?, la competencia entre los prestadores de servicios, la competencia entre las compañías de seguros, etc., ¿sí? Entonces yo voy a referirme, va a hacer un mini resumen de ese artículo, porque algunos de ustedes ya lo leyeron, para que nos sirva también de contexto a la discusión, y a continuación Luis Ángel entonces va a presentar algunas ideas de lo que hemos estado debatiendo como propuestas alternativas. Bien, entonces, ¿qué es lo que decimos en el artículo sobre los modelos? Hombre, hay muchas clasificaciones de los modelos. Ustedes pueden encontrar que nos dicen que hay 4 modelos, que ha habido 5 modelos, que hay, ¿sí? Pero si uno va al fondo, yo creo que se pueden agrupar en 3 tipos de modelos, en 3 grandes tipos de modelos de salud, ¿sí? El primero fue el modelo del seguro social, ¿sí?, del aseguramiento social, que se organizó en Alemania a finales del siglo XIX, ¿sí?, y que en un movimiento político en el cual la lucha de los trabajadores estaba en avance, en auge, ¿sí?, y Bismarck y la integración de la nación alemana, los capitalistas alemanes en ese momento, ante el avance de los partidos socialdemócratas que representaban a la clase obrera, lo que hicieron es, bueno, aquí tenemos que hacer algunas concesiones. Y esas concesiones, el modelo del seguro social básicamente es que los patronos aporten
a la prestación de servicios de salud, que en el fondo tiene un problema básico del capitalismo, es como sostenemos la mano de obra. Ustedes saben mejor que yo, ¿cierto? El salario, cómo es que se determina, etcétera. Es el mínimo para que pueda subsistir la mano de obra, para que pueda continuar la producción capitalista. Entonces la atención en salud está enmarcada dentro de eso. Es una posición que nace de la burguesía, digamos así, ¿cierto? Para frenar el movimiento de los trabajadores, y que da origen a ese capitalismo de Estado que se conoce con el nombre del sistema de bienestar, ¿sí? O el estado de bienestar, ¿sí? que va a tener presencia durante todo el siglo XX en mayor o menor grado, ¿sí? Y que va a ser una lucha que finalmente va a perder la burguesía, que quiere mantener estas reformas con la aparición del neoliberalismo, pues, en las últimas décadas, ¿cierto? Donde el estado de bienestar se arrasa y por lo tanto el apoyo que el sistema de seguridad social prestaba a los trabajadores, pues va a ser eliminado, ¿sí? En países como el nuestro y en general en Latinoamérica, ese modelo se aplicó apenas parcialmente. Es decir, mientras que en Alemania todavía hay hoy, y en muchos otros países, un sistema de salud basado básicamente en el seguro social. Ahora, son países donde las tasas de desempleo son menores, entonces las cotizaciones de los trabajadores, ¿sí? Van a cubrir de alguna manera la mayoría de los patronos, van a cubrir, a facilitar el que se preste atención y salud a la mayoría de los trabajadores. Después Luis Ángel nos va a analizar, entre otras cosas, cómo aquí uno de los problemas de la Ley 100 es que en el sistema contributivo, ¿cierto?, que se pensaba que apoyara y subsidiara el sistema subsidiado, pues como no hay empleo formal, entonces eso no funciona como en el papel habían previsto, ¿sí? Entonces, en América Latina se hicieron reformas y se establecieron lo que fue nuestro seguro social, hasta que los gobiernos de César Gaviria para acá se empeñaron en acabarlo para poder abrirle campo a la ley 100. Ese es el primer modelo en términos generales, ¿sí? El otro modelo era ya un modelo nacional, estatal, público, ¿sí?, de salud, que surgió con el triunfo de la revolución proletaria en la Unión Soviética, y en la medida en que se empezó a construir un Estado socialista, pues la salud estaba prestada por el Estado, los hospitales eran del Estado, los médicos estaban al servicio del Estado, ¿sí?, y todo se organizaba de esa manera. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra se da una situación muy particular. Es que todos sabemos que los nazis bombardean misericordiamente a las islas de la Gran Bretaña, y el bombardeo no discrimina entre clases sociales, al que le salga bomba, el que esté pasando por ahí sea de lo que sea. Entonces, eso crea, los trabajadores venían luchando también por un mejor sistema de salud, ¿sí? Pero a eso se suma durante la guerra, la población entera se ve golpeada por esta situación de crisis. La salud se vuelve un problema de la nación, y atender a los heridos y prevenir las infecciones, etcétera, se vuelve un problema. Y entonces, una vez termina la guerra, no es que sea pues pan comido, pero en medio de las dificultades se logra establecer un sistema nacional de salud, ¿sí?, más otras reformas del estado de bienestar, ¿sí?, que recupera mucho de lo que los soviéticos habían establecido, ¿sí? Entonces, tiene su origen en la Unión Soviética, pero a partir de la mitad del siglo pasado hasta hoy, digamos, el modelo nacional de salud más organizado ha sido, hasta hace unos meses, el modelo de la Gran Bretaña, ¿sí?, que era un modelo donde todo sistema de salud tiene un sistema de dirección, un sistema de financiación y un sistema de prestación de servicios, ¿sí? Entonces, en un sistema nacional, pues
lo dirige el Estado, lo financia el Estado básicamente a través de impuestos, ¿sí? Y los servicios se prestan básicamente por parte del Estado, aunque se dejan y con los años van a aparecer muchas bolsas de inversión de capital privado, sobre todo en la prestación de servicios, que es lo que vamos a ver aquí en Colombia también y que tiene que ver con la posición que defendemos nosotros de cómo hay que defender digamos, a los empresarios nacionales del sistema de salud, a los prestadores de salud, y no son nuestro enemigo principal en la reforma que nosotros quisiéramos hacer. Entonces ese sistema nacional de Gran Bretaña llega a ser orgullo de la nación, ¿sí? Es decir, todos aquí en esta sala han presentado varias veces CICO, ¿cierto? Sí, sí. CICO, el documental de Michael Moore, ¿sí? Y usted, no hay mejor ilustración que esa, ¿cierto? Es que él se va a Londres y entra a los hospitales y pregunta, todo es gratuito, ¿cierto? Por fin encuentra una caja donde dicen, aquí me están cobrando. No están cobrando. Es cuando sale alguien de hospitalización que no tiene para el transporte, va y dice, oye, no tengo para el transporte, entonces le dan para el taxi, ¿sí? Entonces, es un sistema nacional, digamos, cuando Margaret Thatcher, que sabemos todos es la impulsadora número 1 junto con Reagan del sistema neoliberal, se va a lanzar ristre contra porque ese era el estado de la salud, se va a acabar esto y no puede, porque la resistencia nacional es absoluta, pues todo el mundo defiende el grado de satisfacción con el sistema de salud. No es comparado a lo que nosotros vivimos aquí, donde el grado de insatisfacción es general, porque el sistema es algo que está tocando a las clases altas, ¿sí? Ya no se mueren en el paseo de la muerte solamente los pobres, sino que el sistema mismo lleva a que muchos que tengan preparada, etcétera, por el sistema como están organizados la prestación de servicios, no se les envíen los exámenes que se necesitan, etcétera. Casos hay que se pueden documentar. Entonces, Margaret Thatcher no puede acabar con ese sistema y va a perdurar hasta nuestro tiempo. Y ahora, al finalizar esta primera parte, retomo esto. Los otros modelos de sistema nacional de salud han aparecido, por ejemplo, en Latinoamérica con las revoluciones que ha habido en los países como en Bolivia, en Venezuela, en Cuba siempre ha habido un sistema de salud estatal, nacional, ¿sí? En Brasil hay una modalidad de esto, ¿sí? Hay muchos de estos modelos que demuestran, por ejemplo, lo que ha hecho Chávez y el triunfo de Chávez, ¿sí? Lo pueden atribuir la derecha a muchos aspectos y a tener el poder y manejar los votos y no sé qué, pero hay un hecho innegable, ¿sí? Y es que resuelve una serie de problemas de la población y esa población lo apoya. Y así como la gasolina, no se compara el precio con la de Colombia, en Venezuela, y eso beneficia al pueblo venezolano, entonces hay un sistema de salud que se llama Barrio Adentro, ¿sí? Que también montado sobre el modelo cubano, que también resuelve todos los problemas. Entonces hay experiencias hacia dónde mirar, ¿cierto? Es decir, la intermediación de las compañías de seguros y lo que aquí llamamos las EPS no existe en este sistema nacional. El tercer modelo viene con el neoliberalismo, ¿sí? Y en esa economía neoliberal, pues entonces la salud se ve como un inmenso negocio, igual que la educación, ¿sí? Se desarrolla, como el neoliberalismo tiene que actuar sobre los modelos que están existiendo en los distintos países, entonces con muchas estrategias, lo que el modelo neoliberal intenta hacer es cambiar esos modelos que hay, sea de seguro social, ¿sí? Sean modelos nacionales, de salud estatal, ¿sí? Públicos, ¿sí? ¿Qué empiezan a hacer? Empiezan a hacer propuestas, ¿sí? En el Congreso, a tratar de ganar terreno, ¿no? Entonces de abrir un mercado que entonces
ciertos sectores de los trabajadores no tengan todo gratuitamente, sino que tengan que pagar, que haya seguros para algunas otras ramas de sectores de la población, en fin. Entonces, ese modelo neoliberal cambia todo, cambia los tres pilares del sistema de salud. La dirección ya no va a ser estatal, ¿cierto? Se va a quitar, pretender que el sistema de salud quede acéfalo. En Colombia es evidente, quitaron hasta el Ministerio de Salud, ¿sí? Lo refundieron con el Ministerio de Protección, etcétera, ¿sí? Pero era debilitar el ministerio, la dirección estatal. Y eso viene desde el documento del Banco Mundial de 1993 de invertir en salud. Allá dice, hay que cambiar los ministerios de salud, hay que quitar eso. Y lo que hay, por ejemplo, ahora, que todavía ya la van a quitar, pero está la famosa CRES, ¿sí? Que es la comisión de no sé qué cosa, que son cuatro personas o 5 personas decidiendo sobre la política del sistema de salud. Es decir, nada. Mientras que al capital financiero y a las compañías de seguros se les entrega todo. No es en vano que, por ejemplo, nosotros todos los datos sobre salud, y uno de los problemas que hay para evaluar las EPS es que se tiene que hacer con los datos que nos den las EPS, porque no hay ninguna entidad del gobierno que esté recopilando datos ni que esté dando orientación, ¿sí? Y el sistema neoliberal decapita la dirección del Estado sobre los sistemas de salud. La financiación, entonces, lo que hace la financiación es argumentar que de gastos de bolsillo y con la compra de las prepagadas, etcétera, se va a financiar el sistema de salud. Pero en países como el nuestro, el problema es que hay un gran sector de la población que no tiene ingresos para pagar nada, ¿sí? Porque sabemos que más de la mitad de la población nuestra está por debajo de los límites de pobreza. Por eso, cuando se hace la clasificación en Colombia, no solo hubo régimen distributivo y régimen subsidiado, sino que quedó un segmento que los llamaron vinculados, que era lo más paradójico, eran vinculados, pero nada, no tenían nada. Es decir, eran los pobres de los pobres de los pobres, ¿cierto? Entonces hábilmente los neoliberales, una cosa que han hecho, y si uno mira los datos de los gastos en salud entre el 93 y hoy, han aumentado, pero eso se dispara, ¿sí? Porque lo que hace el neoliberalismo, ¿sí?, es como los que pueden pagar les sacamos del bolsillo, ¿sí? El que no puede pagar se lo robamos al Estado, se lo sacamos al Estado, ¿sí?, a través del subsidiado, a través de mil formas, ¿sí? El FOSIGA es lo que hace eso, ¿sí? En este momento yo diría que las compañías de seguro uno tiene sus ojos puestos claramente en esto. Vamos a continuar saqueando al Estado. Entonces hay como esa paradoja también de que el Estado siga financiando, pero sigue subsidiando a las EPS. No está subsidiando la salud ni los servicios de salud. Y eso se puede ver en la UPC, en todas estas cosas. Y el sistema neoliberal, pues, interviene sobre la prestación de servicios, y es toda la privatización, todo contra lo que hemos luchado, y la CUT ha estado en primera línea del frente de batalla contra eso, acabar los hospitales públicos, ¿sí?, crear las ESIs, ¿sí?, todo eso para tratar de darle eso al capital financiero. Entonces, básicamente esos son los modelos que hay, pero lo que queremos insistir es tanto el sistema de seguridad social o del seguro social que teníamos, como los sistemas nacionales han probado en más de 120 años de historia que se puede dar buena atención de salud a universal, a la totalidad del pueblo, ¿sí? Incluso en países como España, hasta hace poco antes de las últimas reformas, cualquier visitante, cualquier turista tenía acceso, tenía un accidente o se enfermaba y tenía el mejor de los servicios de salud por cuenta del Estado, ¿sí? Una cosa importante a tener en cuenta aquí es que
el capital financiero, las compañías de seguro, no paran un segundo de buscar cómo penetran el sistema de salud. Bueno, un ejemplo donde está muy claro, que hemos estudiado, es el ejemplo de Holanda. Holanda tenía un sistema de seguridad social como el alemán. El grado de satisfacción de la población era del 80, del 85%, ¿sí? Y empezaron desde el 93, igual que en Colombia, a pasar reformas al Congreso, ¿sí? Y las pasaban, pero perdían, y perdían, y perdían. Y al igual que aquí, cuando no es una reforma al Congreso es una ley estatutaria, cuando no es una, ¿sí? Si hay descentralización, entonces es una ley local o municipal, ¿sí? En España empezaron por un pueblito, ¿sí? Y en ese pueblito metieron toda la reforma de la privatización. Y a partir de ahí, ¿sí? Se fueron creciendo. Pues bien, en Holanda en el 2006, después de 20 y pico de años, por fin lograron meter una reforma básicamente neoliberal. Y siguen trabajando todos los días. Y aquí en Colombia, cuando la ley del 2011, ¿cuál es la? 1438. La 1438, si ustedes vieron, si ustedes recuerdan, había como 10 posibilidades. Una era una ley estatutaria, la otra eran como 3 propuestas de ley, ¿sí? Etcétera. En este momento en Colombia pasa lo mismo. Está la propuesta de ley estatutaria de Roy Barreras, ¿sí? Pero al mismo tiempo hay una propuesta de ley, o sea, está la ley estatutaria y un proyecto de ley, ¿sí? Y por donde les salga, ellos van a tratar de meter y de adecuar todas las cosas, ¿no? Entonces, en eso estamos. Hay un consenso en la sociedad, desde todos los sectores, acerca de la profunda crisis en la prestación de los servicios y en Colombia de salud, del desastre de los indicadores que son tradicionalmente considerados o universalmente considerados como aquellos que permiten evaluar la calidad de la atención y de la prevención de la enfermedad. Y en ese sentido, la crítica viene de todos los sectores, es decir, no hay duda en este momento, no hay discusión alrededor de que la salud en Colombia es un desastre y que el sistema, el modelo que está planteado es inviable. Es decir, eso es lo que uno escucha, es lo que está en la radio, en la televisión, en la prensa. Sin embargo, hay maneras distintas de analizar, de considerar esa inviabilidad. Nosotros, desde luego, tenemos la responsabilidad política de hacer un análisis con la mayor profundidad y mayor cuidado acerca de cuál es frente a esa circunstancia, cuál sería la mejor propuesta. Digamos que tenemos puntos de partida, pero, como les digo, hay que afinar. Definitivamente sí tenemos que proponer, no podemos quedarnos en la crítica del modelo. Tenemos que proponer. Una manera de abordar el ejercicio, se me ocurría, es interesante, es mirar cómo lo está viendo el otro sector, aquellos que están al otro lado en la otra orilla, ¿sí? Es decir, aquellos que están porque el sector financiero siga lucrándose. Y para ello tomo como referencia un artículo que les invito a leer, que salió el domingo, escrito por Guillermo Perry. ¿Qué dice Perry en su artículo? Perry lo que señala es que le da la bienvenida a la iniciativa de Santos de proponer una salida para la crisis del modelo de salud. Y señala que definitivamente es algo que hay que hacer porque nadie duda que este es un tema explosivo, utiliza ese término. Y yo creo que eso hay que tenerlo en el inventario porque no hay duda de que el tema de salud es una de las preocupaciones no solamente de la población colombiana en general, de la sociedad, sino es también de la oligarquía, la gran oligarquía. Ellos entienden que esto no está funcionando bien, que tiene que dar una salida. Una manera de uno entender las cosas y es leer
las propuestas, bueno, decimos, están a la otra orilla, el enemigo. Él dice que en realidad ha habido tres problemas muy importantes en el por qué el modelo no funciona. El primero de ellos, como ya señalaba Bernardo, es que el punto de partida del modelo propuesto por la Ley 100 es que el sector contributivo iba a soportar el régimen subsidiado. Es decir, que el empleo iba a soportar a la población que no tenía estabilidad económica ni estabilidad laboral. Esto se hace bajo el argumento de un crecimiento económico del país, dentro de la visión neoliberal de que el reinado del mercado iba a traer prosperidad para los colombianos. Obviamente esto hace críticas y la realidad y el escenario de hoy pues no hay que ampliarlo. Ya sabemos el empobrecimiento de grandes sectores de Colombia, la ausencia de empleo y por lo tanto el hecho de que el modelo no logra el objetivo de que sacándole del bolsillo a los trabajadores el dinero se pueda subsidiar la atención de la población menos favorecida, que es una responsabilidad del Estado. El Estado a través de la Ley 100, el Estado intentó liberarse de la responsabilidad que le es propia, como es la de asegurar la salud de aquellos más desfavorecidos y que tienen unas peores condiciones de vida. Intención que se pretendió hacer realidad sacando, como les digo, dinero de los bolsillos de quienes tienen trabajo y tienen ingresos. El segundo aspecto, incluso paradójicamente aquí dice Perry que el hecho de que el contributivo no haya logrado subsidiar al otro resto de la población ha hecho que el resto de la población se meta al subsidiado. Es una paradoja del artículo y de su visión. El otro aspecto que señala es que el problema que por lo cual el modelo no funciona y no ha funcionado es que el régimen subsidiado se le entregó a los pequeños municipios. Todos sabemos que los municipios se convirtieron, es decir, el régimen subsidiado de la carnetización se convirtió desde luego en un manejo o en una herramienta de la politiquería y del manejo de los gamunales de los municipios. Pero esa no es la crítica que hace Perry es que el problema de haberle entregado a pequeñas poblaciones el manejo del régimen subsidiado es que aumenta el riesgo de eventos en salud para una población, es decir, que el negocio y la clave de tener aseguramiento en salud es manejar grandes poblaciones que estén y que aseguren que el número de eventos que haya que cubrir sea el más bajo posible. Por lo tanto, la mayoría de la población cotice sin o con una baja probabilidad de enfermarse. Es su punto de vista. Y el tercero, que es altamente doloroso en su artículo, es que pues el tercer problema es que la Corte Constitucional ha decidido que la salud es un derecho fundamental. Entonces, pues que eso le ha asestado un golpe profundo al modelo, puesto que de esta manera el riesgo, lo que no cubre, el riesgo al cubrir el no pos, el régimen asegurador se ve amenazado. El mejor escenario de quienes están a favor del aseguramiento como el método clave de la oferta de un servicio es tener entonces una población de bajo riesgo de enfermedad y a quien se le pueda negar el derecho a la salud o que tenga un servicio de salud muy restringido. Y termina diciendo el artículo, y ojo con este punto, termina diciendo que por fortuna, que frente a ese escenario, por fortuna, la Corte ha comprendido la situación y aceptando que el derecho a la salud, y ha aceptado que el derecho a la salud puede limitarse a través de una ley estatutaria.
Eso lo escribe el domingo. Es decir, 2-3 semanas después de que Roy Barreras ha radicado el proyecto de ley estatutaria en el Congreso. Advierte sí que esa ley estatutaria va a tener un difícil tránsito en el Congreso y ante la opinión. Es decir, de antemano también están precavidos, saben que este es un problema clave y un problema que va a generar una resistencia civil muy importante en el país. Entonces, con esta apreciación o con esta reflexión a propósito de este artículo, quería compartir con ustedes las impresiones que me dejó esta lectura, que creo indican que estamos en un momento clave. Estamos en un momento en que la oligarquía misma y los cuadros del imperio, ¿sí?, están de acuerdo con nosotros en que no hay salida. Y las cosas tienen que cambiar. El asunto es cuál es el rumbo, en qué dirección. No hay salida dentro del sistema. Hay salida. Que no hay salida dentro Sí, del sistema. claro, que no hay salida dentro del sistema. Entonces, frente a esta circunstancia, es necesario, es una obligación política, es una responsabilidad el formular propuestas. Nosotros pensamos, desde luego, que hay unos principios. Un primer concepto que hemos discutido es que bajo cualquier circunstancia la salida que se debe partir de la desaparición del concepto de aseguramiento. Es decir, que una cosa es la solidaridad, ¿sí?, que es un principio general, democrático, incluso burgués, de tiempos, desde hace mucho tiempo. El aseguramiento es, en cambio, un concepto en el que se parte que la clave del sostenimiento de la salud radica en que el número de personas o el número de eventos que se presenten de salud en una sociedad pueda ser soportado no por el Estado mismo, sino por el aporte que hace la sociedad y en particular los trabajadores para sostenerlo. La desaparición, de mejor expresión, el aseguramiento entonces necesariamente tiene que ser escalonado, no se le puede ofrecer aseguramiento integral. El concepto clave del aseguramiento dentro del neoliberalismo es que la salud no es un derecho universal, ni es un derecho fundamental, sino que puede ser gradual, que unos pueden tener, que hay distintos tipos de colombianos, aquellos que tienen derecho, aquellos que trabajan y entonces aportan, tienen derecho a un régimen que da más que aquellos que no aportan, ¿sí?, o que tienen, sí, que como es el contraste del contributivo con el subsidiado. Hay incluso colombianos, entonces, como bien decía Bernardo, se construyó una cosa increíble en Colombia. Hay colombianos con régimen contributivo, con régimen subsidiado, vinculados, e incluso hay unos que no se mencionan, pero que también existen, que son los llamados fuera de base de datos, ¿sí?, porque no los encuentran en ninguna parte, en los sistemas de información. Perdona, sobre esto del aseguramiento, es que nosotros pensamos que en las alternativas que hay que ofrecer, en la reforma de la salud que le sirva a los trabajadores y al pueblo, no podemos caer en la trampa de que en alguna parte quede, ¿sí?, la salud se prestará a través del aseguramiento, así se diga, aseguramiento social o así. Sí. Porque eso es lo que le va a dar vía a que el aseguramiento lo prestan ¿quiénes? Las compañías de seguros. Entonces, de alguna manera esas compañías de seguros van a querer estar allí, ¿sí? Y se hace esa división y ahí, por ejemplo, en la Academia de Medicina, dice, no, es que el problema con el aseguramiento es que si es el aseguramiento individual, es decir, si es el aseguramiento donde cada quien tiene que pagar
bueno, eso sí es muy inequitativo, porque unos pueden pagar, entonces los que no pueden, ¿sí? Pero si es un aseguramiento social, ese sí se puede aceptar. Pero ¿qué es el aseguramiento social? Que de los impuestos, o sea, lo que pagan los que ya con la reforma tributaria sabemos de dónde es que salen realmente los impuestos, ¿sí? Que nos disminuyen a todos el salario y los ingresos, ¿sí? Con eso, entonces, a nombre del Estado, le pagamos a los que no pueden pagar. ¿Pero a quién? A una compañía de seguros. ¿Por qué? Porque eso es aseguramiento, ¿sí? Entonces, en las conversaciones que hemos tenido, pensamos que una cosa que no puede estar es el concepto de aseguramiento. Por eso es que lo plantea así. Un segundo aspecto, o un aspecto adicional, que es claro, es la necesidad de centralizar en el Estado la administración de los recursos de salud. Crear un fondo único, y la propuesta es crear un fondo único de salud que recoja todos los recursos que están hoy día que provienen de distintas fuentes y que están dispersos, desagregados y por lo tanto son susceptibles de una rentabilidad por el intermediario. Colocar todos esos recursos en un fondo único de salud que sea administrado por el Estado. Es decir, que el Estado sea un pagador único. Que toda la red de prestación de servicios de salud que exista en el país sea evaluado, sea financiado con base en sus indicadores y en su calidad de prestación de servicios por parte del Estado. Tal vez financiado no es el término es los servicios de salud que preste sean cancelados, sean pagados por parte del Estado que administra un fondo único. Esto es clave. Esto, por ejemplo, es algo tomado que funciona muy bien en Canadá. En Canadá el Estado es el pagador único. Contrata redes de servicio, contrata hospitales públicos, hospitales privados, que no, en Canadá no hay intermediación financiera, en Canadá no hay EPS. ¿Sí? Y esta modalidad permitiría concentrar y poner al servicio de la población colombiana todos los recursos que hay disponibles, hablábamos de 40 millones, sin que en ese tránsito de pasar de un FOSIGA a distintos niveles, pues, de la manera como se captan los recursos, en ese tránsito se pierdan dinero. Este componente de lo que podría ser una fórmula incluye la aceptación de que existan prestadores de servicios de salud privados. Es decir, estamos hablando, y hagamos esa diferencia, un fondo único estatal o un fondo único de salud administrado por el Estado con una red de prestadores de servicios, sea centralizado. Ese es un tema clave, con una red de prestadores de servicio donde está lo público y lo privado, sobre la base y la condición de que la prestación de servicios sea de muy buena calidad, o sea, de buena calidad. Es decir, sería irreal desconocer que en Colombia existe un conjunto de instituciones como, qué sé yo, la Fundación Santa Fe, el Valle del Lili, la Fuscal, ¿sí? Que existen y que tienen prestación de servicios y existen, son una realidad. ¿Sí? No estaríamos porque esas clínicas, hospitales se cierren, se cancelen. ¿Sí? No consulta la realidad. Hay sectores que han hecho inversión, muchas de esas clínicas, voy a la Marley, hay muchas clínicas que son el resultado de la tradición de la acumulación de trabajo de sectores académicos, profesionales y también de inversionistas nacionales. Pero hoy día, y el punto está ahí,
estas llamadas IPS por el sistema de IPS privados sufren también todos los avatares y todo el golpe que les dan los intermediarios financieros, es decir, las ETS. Ustedes pueden ver, no sé, que las marchas de los trabajadores por la 33 de la clínica Bucaramanga, para ir muy lejos, ¿sí? Donde renunció el director y renunció el gerente. Entonces, renuncia el gerente, renuncia el director, la junta directiva y los trabajadores, y todo el mundo está quebrado, todo el mundo está en la calle. Y el origen es que las EPS no le pagan 6 meses, 9 meses. O sea que ahí hay una contradicción que es importante, que es real. Existe una asociación colombiana de clínicas y hospitales que cada vez que hace una asamblea le reclama al gobierno, ¿sí? No, son parcialmente consecuentes, ¿no? Le reclaman al gobierno, digan las EPS que nos paguen, pero no dicen liquiden las EPS. El otro, desde luego que una política de un fondo único administrado por el Estado debe estar dirigida al fortalecimiento de la red pública. La red pública ha sido víctima del desmonte desde mismo la dirección del gobierno de la última década, llevándolo a una condición increíblemente débil. Muchos hospitales fueron, todos lo sabemos, por décadas el centro de referencia y de atención de municipios y regiones del país. Hoy día, para no ir muy lejos, un hospital de San Gil, un hospital de Málaga, ¿sí? Son hospitales débiles. Su planta fue liquidada. Se trabajó sobre el argumento del neoliberalismo y del gobierno trabajó sobre el argumento de que la causa de la debilidad y de la crisis hospitalaria pública era la carga prestacional de los trabajadores, cuando en realidad el punto fue en convertirlos en ESES, en empresas sociales del Estado, en donde si no facturaban no tenían ingresos. El ejemplo clarito, Hospital Universitario de Santander hoy, cuando lo liquidaron, cuando la Ramón González Valencia fue liquidado, la deuda que tenía era de 40 mil millones de pesos. Hoy, después de 6 años de sufrimiento de los trabajadores, de cooperativas, haciendo pues las condiciones laborales de los trabajadores, precarizando las condiciones laborales de los trabajadores, la deuda es de 115 mil millones de pesos. Y la deuda está en las EPS que no pagan y en el gobierno departamental que no paga. De que estamos por un fondo único, hay que ponerle énfasis, porque estamos por un fondo único estatal, manejado por el Estado. Si ustedes leen la propuesta de ley estatutaria de Roy Barreras, acepta un fondo único, dice está bien, metamos que el gobierno meta todos los dineros en un fondo único, ¿sí? Pero nos lo dejan manejar a nosotros. Y pide explícita, la ley estatutaria de Roy Barreras del proyecto de Santos pide explícitamente que el gobierno no tenga ninguna injerencia sobre el manejo del fondo. Entonces lo que están pidiendo es directamente que se le entregue, pero es peor, ¿cierto? Entonces, porque dicen, no, como hay problemas de que no nos paga el Estado, las EPS y que ¿sí? El FOSIGA, tal, entonces, no, es lo que nosotros lo manejamos. Entonces, todo el mundo puede querer un fondo único, pero el problema es quién lo maneja, ese es un punto clave, ¿sí? Sobre las EPS, y aquí voy a decir una herejía, pero es que yo creo que es la única manera de que aclaremos cosas, es que nos atrevamos a salirnos de... Ya una herejía que es la que ha venido planteando Lisandro es, nosotros creemos que las IPS privadas deben subsistir, es decir, que hay hospitales, clínicas, servicios radiológicos, etcétera, que existan, si son de grupos de médicos que han invertido su capital allí, si son ¿sí? empresas nacionales que no están ligadas a las transnacionales de la salud, que ese es el otro aspecto.
las zonas francas de Bucaramanga, de la salud, los pacientes, no son los de aquí, lo primero que compraron las zonas francas para la salud que se están construyendo aquí fueron aviones y helicópteros para traer los pasajeros del exterior y del Palo Negro a las clínicas que están construyendo en helicóptero a esto, ¿sí? Porque está ligado a otra, bueno, a otra cosa. Pero la idea que quiero decir es esta. Entonces nosotros defendemos que las IPS pueden estar. O sea, en el modelo que creemos por la realidad colombiana, es que no puede ser un modelo estatal como el de la Unión Soviética, como el de Cuba, o incluso como lo que tenía hasta hace poco que el gobierno británico cambió el modelo de prestación de salud allá, que era todo la mayoría, no, defendemos eso. Pero nos preguntamos, ¿tienen alguna salida las EPS? Es decir, nos toca pasar al paredón a todos los señores aseguradores, ¿cierto? Es decir, o puede haber una salida. Y entonces lo que se nos ocurre a algunos, ¿sí? Y es la herejía, bueno, y las EPS, no, nosotros podemos aceptar lo que hoy son las EPS si se convierten en IPS. ¿Sí? Es decir, si prestan un servicio. O sea, no la intermediación del negocio. Exacto, es que el problema de la EPS es que es usura, es que se la ganan con nada, es el prestamista del barrio, ¿cierto? Entonces, ese es un punto de discusión que nos interesa mucho a ustedes. Nosotros, esa herejía es muy bien traída porque al lado del no de la desaparición del aseguramiento, al lado de la creación de un fondo único administrado por el Estado, viene la propuesta obvia de la desaparición de las EPS. Y de todo lo que se parezca a eso, todo lo que tenga que ver con que el manejo, de un manejo financiero de los dineros de la salud con rentabilidad. Y desde luego la suspensión del crecimiento vertical de las EPS en consecuencia. Ahí es donde viene la herejía. Es decir, ¿qué hacemos con la clínica de Salucó? Perfecto. Sí. Pues vamos a mandarle es decir, ¿cuál es la salida? No puede ser tumbarlo. ¿Sí? La propuesta atrevida es decir, pues listo, ingresen al modelo de prestadores de servicio que está dirigido y administrado por el Estado, ¿sí? Y de esa manera, y es lo que se nos ocurre, como bien dice Bernardo, podemos entrar además en un proceso lógico de transición que habrá que hacer. Nosotros no podemos decir, así como salimos a decir que el modelo es inviable y que hay que hacer una propuesta, parte de esa propuesta o la propuesta debe reconocer que tiene que haber un modelo de transición. Esto ha sido lo suficientemente traumático. Por ejemplo, de acuerdo. Por ejemplo, es un excelente ejemplo de la crisis. ¿Cómo se presta? El modelo se acaba con las IPS y con clínicas como el Salud, el déficit que hay real de camas en el área metropolitana se aumentaría. Exactamente, ha sido no hay. Con Metrolínea. Claro. Con Metrolínea. Claro. Es un poco de eso. Claro, es un poco de eso. A eso nos referimos con transición. ¿Sí? A eso mientras el sistema público se fortalece, mientras las EPS se marchitan, se van a marchitar en un modelo administrado por el Estado con un fondo único. ¿Sí? Porque no hay intermediación, se tendrá que marchitar. Pero hoy no hay suficiente número de unidades de cuidado, de camas de unidad de cuidado intensivo en Bucaramanga. ¿Sí? Y ahí, ¿no? Y por ejemplo eso, hablemos de la unidad de cuidado intensivo. Entonces hay personas que se quedan en los servicios de urgencia y que no acceden a un servicio de cuidado intensivo sencillamente porque hay que priorizar. ¿Sí? Entonces, esa herejía va de la mano, sí, con el planteamiento del marchitamiento de las EPS y la suspensión del crecimiento vertical. Es decir, no podría haber una nueva clínica de Salucó. La que hubiese tendría que entrar dentro de ese modelo
de prestación de servicios del cual hemos hablado.